ciencia y ficción, fantasía, cómics, videojuegos, cine, coleccionables y toda la cultura geek está aquí, en el único podcast donde se reúnen droides y dragones. Desde esa esquina se puede ver la torre. Si el testigo abandona por un segundo el ruido de la vida porteña, descubrirá, tras las paredes circulares, un aquelarre, el eco del mismo lugar que la humanidad resguarda en la penumbra bajo diferentes disfraces. La esencia de los cimientos de construcciones tan antiguas como las pirámides y Stonehenge. Allí suceden acontecimientos, incluso próximos a lo cotidiano, que atraen a hados y demonios. Fue lupanar y fumadero de opio. ¿Acaso alguno de sus visitantes haya dejado el alma allí preso del puñal de algún malevo? Pero fue cuando llegó aquella artista pálida, Maria Crumb, que su esencia brotó al fin. Recuerdo que apenas salía para hacer visitas a la universidad. Fue en su biblioteca donde hojeó las páginas del prohibido Necronómico. Mortal fue su curiosidad por la que recitó aquel hechizo. Quizá creyó que las paredes sin ángulos la protegerían de los sabuesos, pero esas criaturas son hábiles, impetuosas, insaciables. Los vecinos oyeron el grito desde el día en que murió. Ahora forma parte de la superstición barrial, pero yo sigo oyendo su sufrimiento y el jadeo de los perros de Tíndalos, que olfatean, hurgan y rastrean en la torre. Bienvenidos una vez más a Droides y Dragones. Esta vez tenemos la versión del terror. ¿Cómo estás, mi estimado Julián Tot? Muy bien, todo. ¿Cómo estás tú? Excelente. Qué macabro ese Cthulhu. No sé si es Cthulhu o es el santo, güey, con tentáculos, güey. Nunca he sabido si es Cthulhu. No sé si me escucho ahí. Sí. Nunca he sabido qué es, güey, si es Cthulhu o es el santo, güey. ¿O sabes también quién? El de Piratas del Caribe. Que ese tiene diferentes los tentáculos, tiene así como bigote, güey, y los tentáculos abajo. No, nunca he sabido qué es esta máscara. Ajá. Pero está chida, pues un intento. De hecho parece por las costuras como que la dejaron a medios chiles. Le faltó pintarla, yo creo, ¿no? No, está terminado. ¿Sí? Y bien curioso porque el corte es como corte de luchador, ¿sí? Por eso parece del santo, porque el corte de aquí arriba Ajá. es como si fuera una máscara de luchador. Ajá. No, pues está todo dar. Aunque creo que en un tono verde se vería más acorde pues con lo del día de hoy. Y me imagino que por la máscara ya se dan una idea de qué es lo que vamos a tratar esta noche. Esa no es tu mano, dicen por ahí. Ay, tiene de calor. No, está chida la máscara, no, y con este calor sí debe ser un poco difícil traerla. Pero bueno, cuéntanos esta noche, ¿qué vamos a traerles en este especial nocturno? Les traemos un programa muy especial. Vamos a hacer algo totalmente diferente para nosotros, pero es algo, vamos a, en lugar de ponernos a divagar acerca de cosas frikis, vamos a contarles unos pequeños relatos, unas abreviaciones de la obra del señor Howard Philip Lovecraft, uno de los escritores de ciencia ficción y terror más prolíficos. Cuéntanos tú, mestizo, la verdad, para ti, como fanático de la literatura, de toda esta pues,
y de la fantasía. ¿A ti qué te parece toda esta obra de Howard Philip Lovecraft? Bueno, fíjate que, de hecho yo ya leí toda la obra, o gran parte de ella, de Howard Philip Lovecraft. Es que está bien perrona la máscara, veanla nada más, admírenla. Me gusta mucho el hecho de que son cuentos de terror de monstruos, ¿sí? Porque bueno, normalmente cuando tú te vas más para atrás en el tiempo, las historias de terror que encuentras son más de fantasmas, vampiros, hombre lobo, son cosas sobrenaturales. Y él introduce mucho esto del terror cósmico, o sea, del espacio exterior o que viene de otras dimensiones incluso, pero más enfocado a, pues sí, a monstruos o a criaturas ya de su creación que se sienten un poco menos sobrenatural, sino como más de ciencia ficción, podría decirse. Eso para mí es algo que me gusta mucho, porque ya después de eso el terror va evolucionando, o sea, después de Lovecraft hará un poco más de lo mismo durante un tiempo, o sea, de monstruos, y luego va evolucionando pues a otras cosas como asesinos seriales y esa clase de cosas, ¿no? Que ya es otro tipo de terror, pero más moderno. Y bueno, Lovecraft tiene sus detalles, pues como que era una persona que era muy racista, obviamente. Pero bueno, pongámoslo en el contexto de la época. Yo no creo que la obra deba de ser infravalorada por las creencias de una persona que vivió hace más de, pues sí, ya justamente como 100 años, ¿no? O sea, hay contextos y épocas muy diferentes y no por eso debemos de sacarlo, pues, o de infravalorarlo. Sí, saber separar al artista de su obra. Ajá. ¿Y a ti qué fue lo que más te agradó? ¿O te ha gustado de lo poco o mucho que has leído? Yo, la verdad, te soy muy honesto, yo he leído poco la obra de H.P. Lovecraft. Se me hace una obra muy densa, no sé tú cómo veas, pero sí yo tengo la creencia de que no puedes así como agarrar un libro choncho de HP y empezar a empaparte. Digo, hay gente que sí puede, pero yo creo que la mayoría de las personas que no son tan dados a la literatura, no es como más difícil, porque se me hace como una obra muy compleja, muy densa. Ajá. Es más fácil empezar con los pequeños relatos cortos que tiene HP, y de ahí ir creciendo. Sí. Y, pues un pequeño resumen de quién fue H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft, pues fue, como bien lo estamos manejando, un autor de terror y de ciencia ficción, que nació en 1890 y se murió en 1937, no sé, por ahí. 1937. Pero a este autor lo que más se le reconoce es el tipo de terror que maneja. Ya tú lo mencionaste, se aleja de todo ese terror sobrenatural para un terror cósmico, incluso a riesgo de sonar de decir algún dato incierto. Creo que él es el impulsor y el creador de este género que ahora es conocido como terror cósmico, ya que todos los monstruos no son, bien lo mencionan, no son nada entes sobrenaturales, sino son seres cósmicos de otras dimensiones, seres cósmicos de allá, de más allá del espacio. Fíjate que una cosa bien interesante hablando del terror de Lovecraft, es que cuando él publicaba mucho en una revista que se llamaba The Weird Tales, o sea, las historias raras o extrañas. Desconozco qué tanta importancia tendría en la cultura estadounidense, pero siento que no eran como que historias o relatos de primera línea de grandes autores, ¿sí me explico? O sea, como que estaba como que un poquito relegado sus escritos como a ese tipo género B.
de la literatura, porque de hecho se publicaban en una revista, ¿sí? Hale cuenta que muchos de los capítulos o de las historias que tiene Lovecraft se iban publicando por fragmentos en esta revista. ¿Perdón? Sí, claro. Y ya luego a su muerte, pues sus fans o otros escritores que eran como del círculo más allegado a él, se dedicaron a compilar todos estos y fue cuando comenzaron a sacar ya los libros como juntos o los relatos juntos. Entonces se me hace curioso que alguien que no haya sido como que un autor de primera línea haya causado o esté causando a lo largo del tiempo, más últimamente creo, cierto impacto en la cultura popular. Antes por ahí yo había checado que HP, bueno, muchos son los artistas y los autores que no son valorados en su época, uh-huh. Pero de HP sí, él había tenido como que un auge o un resurgimiento más fuerte de unos 30 años para acá, que en su tiempo igual quiero creer que fue relegado por el tipo de material que manejaba, que no era como el estándar de la época. Uh-huh. Entonces por eso es que digo, güey, o sea, es como compararlo con los cómics, o sea, ¿qué pasaba con los cómics en los 80s o los 90s? Que era como algo que era relegado, güey, para la gente para una subcultura, y actualmente es cultura pop generalizada. Quiero creer que HP es algo similar. En su momento era una subcultura, ahora para un cierto prototipo de personas, por un cierto tipo de público, y actualmente pues se expande. Sí, es correcto. Lo que lo hace crecer actualmente, bueno, para mí, o lo que lo hizo para mí ser conocido a HP, es toda la influencia que tiene en autores, tanto directores, escritores, y guionistas de cine, como escritores y dibujantes de cómics. Es como lo que le da ese boom y hace que sea más conocido actualmente la obra de HP. Sí, como que muchos, como tú dices, directores y escritores o dibujantes tuvieron esa influencia de él, y ya cuando uno le escala un poquito más a las influencias de estos autores, pues es cuando buscas un poquito más. Pues bien conocido es Guillermo del Toro, que también es fan de HP. Mike Mignola, es el creador de Hellboy. Sí. Stephen King. Sí. El nombre de Stephen King se nota totalmente la influencia de HP, con todas estas ondas de entes cósmicos y algo así. Y fíjate que la infancia de HP se me hace muy curiosa, en el sentido de que entiendes perfectamente que HP, de hecho, era una persona que decían que a él le gustaba bromear mucho, era muy, muy cómico con sus amigos, pero también era pues muy racista. Pero cuando investigas su infancia te das cuenta del por qué, ¿no? Porque él creció con su madre, o sea, su madre lo educó, ¿se me explicó? En casa de su abuelo, que era una familia pues así como de abolengo, pero ya como que venida a menos, no tenían pues tanta lana, pero eran de abolengo. Y lo que pasa mucho es que él estaba muy constreñido, o su madre estaba pues muy sobre de él, pero así cañón. O sea, básicamente tuvo una infancia reprimida, ¿me explico? Entonces, y su abuelo pues era peor que él, ¿no? Entonces esa clase de educación y de esa falta de contacto con la realidad de su época, porque él vivía, o él pensaba como si todavía anduviéramos en los 1800, ¿sí me explico? O sea, así muy cerrado, pues yo todo eso lo forjó, yo creo que hacer pues como era, ¿no? O sea, tener xenofobia, casi, ¿no? De otras razas, de otras gentes, a lo que él conocía en su círculo cercano. Y también eso lo volvió muy creativo, porque él se encerraba mucho dentro de sí, leía mucho y pues se dedicaba a escribir historias, pues, para ese era su hobby, su entretenimiento. Ahorita que nos mencionas precisamente de esa xenofobia, fíjate que hay
se puede identificar, como lo mencionas, la xenofobia, un miedo hacia lo exterior. Uh-huh. Y pues en su obra se nota todo ese, un miedo hacia un exterior, hacia un más allá desconocido. Sí, a todo lo que es extraño, a lo que él ya, a lo que es el mundo, pues que él da por sentado, ¿no? Muy interesante, fíjate que qué clase de cosas hacen que los autores pues exploten en ideas, ¿no? O en talento. Y hablando de las historias que decías, las historias más largas de Lovecraft para mí son las mejores, porque pues son las que son más complejitas, tienen más historia, pues más lore. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, si no la has leído y si alguien está escuchando, Las montañas de la locura. Está larga, pero larguita, pero está muy buena. Esa no sé si la has leído, Julián. Pues es junto con La llamada del Cthulhu, Cthulhu. Ajá. Es como su obra más famosa, sus dos obras más famosas, ¿no? Sí, de hecho, Guillermo del Toro quería hacer una película de Las montañas de la locura y pues nunca salió. Ya ves como, creo que él tiene varios proyectos por ahí frustrados o detenidos. Este era uno de ellos. Creo que incluso está el guión. Tú puedes buscar en internet el guión de lo que iba a ser la película de Guillermo del Toro. De este cuento. Que básicamente es un grupo de exploradores que van al Ártico. Y en el Ártico comienzan a hacer investigaciones y se encuentran con una civilización perdida. Y luego todo sale súper mal. Está muy bueno. Que parte de inspiración de esa obra se ve en el primer cómic de Hellboy, de Mike Mignola, y que también se ve en la película precisamente de Guillermo del Toro, cuando van a revivir a Rasputin. Uh-huh. Entonces tiene así como esa influencia o ese estilo de las montañas de la locura. Y me gustaría comentar y recomendar, hay un cómic que es ilustrado por Mike Mignola precisamente, que se llama Batman, la tragedia que cayó sobre Ciudad Gótica, sobre Gotham. Uh-huh. Y en es un crossover, o es una mezcla de la mitología de Batman con la mitología de H.P. Lovecraft. Eso suena. Y ahí como la familia de Bruce Wayne, su papá se pierde precisamente cuando está en esta expedición de la montaña de la locura. Como a Ra's al Ghul lo mataron unas manos invisibles por estar buscando el Necronomicon. Aquí lo chido es que realmente los exteriores no podrían contra a Batman porque pues es Batman. O quién sabe, ¿muere Batman? ¿O se vuelve loco? Tienes que leerla, la verdad está muy buena la obra. El arte es el clásico de Mignola, es como uh-huh. Muchos dibujos no realistas pero muy, muy oscuros. Bueno, está buenísima. En cuanto a películas, bueno, hay una película que se llama es In the Mouth of Madness, que es La boca de la locura, con Sam Neill, que es precisamente también inspirada en las obras de Lovecraft. Uh-huh. Sí, aquí lo malo es que hay otra película que salió también por ahí a finales de los 90s. Y también precisamente sale Sam Neill, que es Dr. Grant de Jurassic Park, que se llama Event Horizon, Horizonte Final, creo que se llamó aquí en México, Event Horizon, y es una nave espacial, una misión espacial que va a recuperar otra nave que están investigando los agujeros de gusano. Uh-huh. Da una fusión bien rara, güey, de la clásica película de La Casa Embrujada, pero en vez de Casa Embrujada es una nave espacial, ¿no? Y la nave espacial está como los agujeros de gusano abren puertas al infierno, ¿no? Pero el infierno hace que las personas alucinen con fantasmas que los atosigan mentalmente. Es correcto, y fíjate que a mí se me hace muy curioso que haya adaptaciones de películas de Lovecraft, pero casi todas son como de género, bueno, o de tipo de bajo presupuesto, no son como que grandes películas hollywoodenses, cuando otros autores de terror como Stephen King sí tienen grandes películas basadas en su obra. No sé a qué se deba. Pues yo digo que
por lo mismo que habíamos comentado, de que HP no era tan famoso, sino estaba relegado como a el lado B de los autores, y Stephen King casi desde que él empieza, inspirado por HP, pues Stephen King va al lado A. Y casi desde que empezó a publicar libros, sus libros se convirtieron en automático en bestsellers. Así es. Que su influencia de HP se puede notar, para mi gusto, es hasta por ejemplo, pues las primeras obras que sale Carrie o Christine, pero eso ya es para otro tema. Sí, de hecho, aquí lo padre de Stephen King es que él sí disfrutó en vida pues su trabajo, ¿no? Yo le voy a recomendar una adaptación de Las Montañas de la Locura al manga. Esa no lo sabías, tal vez. Es una adaptación de el autor se llama Go Tanabe. Son 2 tomos. Y pues está así tal cual como manga. Bueno, es un buen dibujo, tiene muy buen arte. Porque a pesar de que es estilo manga, el dibujo me recuerda un poco más a un estilo no tan oriental, no tan anime, sino más un estilo más occidental. Ajá. Pero está muy padre. Y pues ahí por si quieren darle una checadita. Sí, fíjate que ese lo he ojeado. Bueno, pues he visto algunas ilustraciones en internet. Ajá. Y se nota como muy complejo todos estos escenarios que hace el autor. Y más, o sea, se me hace más curioso en el manga todo este detalle que le meten, porque pues en el manga es una persona, pues la mayoría de las veces siempre es una persona la que escribe y dibuja. Sí, generalmente sí, así es. Pero bueno, yo creo que cuando son mangas así cortos, o sea, como en este caso 2 tomos grandes, pues le pueden dedicar un poco más así como que atención a los detalles, que si son mangas pues muy muy longevos, ¿no? Donde a veces quieren ahorrarse ese trabajo por viñetas o esa clase de cuestiones, ¿no? Que hay autores de grandísima calidad, pues también, como todo. Hace cuando para unos, ¿qué te gusta? Como en el 2009 más o menos, cuando Televisa empezó a publicar los cómics de editorial Marvel y de DC, sacaron aquí un recopilatorio que se llamaba La Casa del Horror, que es un solo tomo, salió hace como en el 2009 o 2010 más o menos, y son cómics que vienen relatos de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe, y viene la versión ilustrada, la adaptación que le hace son muchos autores a la historia, y luego te viene el resumen de la historia donde se inspiraron para hacer el cómic. Cómic se me hace un hito muy raro aquí en México, porque en ese entonces publicaron Civil War y algunos otros cómics, pero ya no creo que lo publicaron una vez más, lo reeditaron y no lo han vuelto a sacar. No sé qué pasa aquí en México con las películas de terror son muy bien recibidas, pero no sé por qué el cómic de horror no es tan buscado. Es poco común y bueno, es que son muchas cosas. Aquí en México el mercado es más, pues sí es más extraño, porque y depende de la época, porque hay cosas que como el manga, los primeros mangas o cómics que llegaron hace 10 o 20, 30 años, ahora ya nos ponen un límite de tiempo Zoom para transmitir. Nos quedan 10 minutos, mi estimado Julián Todd. Tendremos que emigrar de sistema. Pues ya nada más pasamos directamente a las conclusiones. Ajá. Pues ya una vez pasamos directamente a que escuchen los relatos que tenemos para ustedes. Pues mira, vamos a darle luego más caña a estos análisis, pero sobre todo disfruten los relatos que tenemos. ¿Cuál es el que hiciste, Julián? Yo ahorita tengo el que recomiendo porque es el que más me gustó, es el de La Torre. La Torre. Es muy cortito, pero se mencionan elementos clásicos de la literatura de HP, que son los sabuesos o los perros de Tíndalos y el Necronomicon. Yo les traje otra historia no tan común, de hecho yo nunca la he encontrado como audiolibro, tal vez sí esté por allí,
la de terror en Playa Martín. Escogí esa porque no es de las más famosas, no es de las más conocidas y sin embargo tiene cierto valor. Y pues ahí para que la chequen. Muchas gracias y quédense con nosotros para escuchar historias de terror. Oh. Horror en Playa Martín. Nunca he oído una explicación ni remotamente adecuada sobre el horror de Playa Martín, a pesar del gran número de testigos. No hay dos reportes que coincidan, y el testimonio tomado por las autoridades locales contiene las más asombrosas discrepancias. Tal vez esta confusión sea natural en vista del carácter inaudito del horror en sí mismo, el terror casi paralizante de todos aquellos que lo vieron y de los esfuerzos hechos por la mundana posada Wavecrest para ocultar todo después de la publicidad creada por el profesor Alton y su artículo. ¿Están los poderes hipnóticos confinados a la humanidad? En contra de todos estos obstáculos, me esfuerzo en presentar una versión coherente, porque he contemplado el horrendo acontecimiento y creo que debería darse a conocer, en vista de las espantosas posibilidades que sugiere. Playa Martín es, una vez más, un sitio muy popular como playa recreativa, y yo me estremezco cuando pienso en ello. De hecho, no puedo mirar al océano sin estremecerme. El destino no siempre carece de un sentido de drama y clímax. Por lo tanto, el terrible acontecimiento del 8 de agosto de 1922 fue rápidamente seguido por un agradable periodo de menor excitación en torno a las preguntas sobre Playa Martín. El 17 de mayo, la tripulación de un barco pesquero, el Auma de Gloucester, capitaneado por James P. Horn, mató, tras una batalla de casi 40 horas, a un monstruo marino cuyo tamaño y aspecto produjeron las más grandes agitaciones posibles en los círculos científicos, por lo que ciertos naturalistas de Boston tomaron todas las precauciones para su preservación en taxidermia. El ejemplar era de unos 15 metros de longitud, de tosca forma cilíndrica y de cerca de 3 metros de diámetro. Era inequívocamente un pez con branquias en la mayoría de sus rasgos, pero con algunas modificaciones curiosas, tales como rudimentarias patas delanteras y pies con 6 dedos en lugar de 5 y de aletas pectorales, las cuales inspiraron las más amplias especulaciones. Su extraordinaria boca, su grueso y escamoso pellejo y su único ojo hundido eran maravillas apenas menos sobresalientes que sus colosales dimensiones. Y cuando los naturalistas pronunciaron que era un organismo infante, que no podía tener más de unos pocos días de haber salido del huevo, el interés del público se elevó a alturas extraordinarias. El capitán Horn, con típica sagacidad yanqui, obtuvo un buque lo suficientemente grande como para mantener al ejemplar en su almacén y organizar allí la exhibición de su trofeo. Con juiciosa carpintería, preparó lo que se convertiría en un excelente museo marino y zarpó hacia el sur, hacia el rico distrito turístico de Playa Martín. Una vez que ancló en el muelle del hotel, recolectó múltiples cuotas de admisión. La intrínseca espectacularidad del espécimen y su significación que penetró en las mentes de muchos visitantes científicos de todas las regiones se combinaron para convertirlo en la sensación de la temporada. Era absolutamente único en cuestiones de revolución científica. Eso estaba bien entendido. Los naturalistas habían demostrado de manera plena que este ejemplar difería radicalmente de un pez de inmensidad similar capturado en las costas de Florida, siendo este un obvio habitante de profundidades casi increíbles, posiblemente de miles de metros. Su cerebro y órganos principales indicaban un vasto desarrollo y fuera de toda proporción para cualquier cosa hasta ahora relacionada con la tribu pesquera. En la mañana del 20 de julio, la curiosidad del público se incrementó por la pérdida del buque y su extraño tesoro.
En la tormenta de la noche precedente se le habían roto las amarras y se desvaneció para siempre de la vista del hombre, llevándose consigo al guardia que había dormido a bordo, a pesar del amenazador clima. El capitán Horn, respaldado por el extenso interés de los científicos y auxiliado por un gran número de barcos pesqueros venidos de Gloucester, hizo una completa y exhaustiva navegación de búsqueda, pero sin más resultado que la incitación del interés y las discusiones. Para el 7 de agosto se abandonó toda esperanza y el capitán Horn regresó a la posada Wavecrest para concluir sus asuntos de negocios en Playa Martin y conversar con algunos científicos que aún permanecían allí. El horror llegó el 8 de agosto. Pasó durante el crepúsculo, cuando las grises gaviotas sobrevolaban cerca de la costa y la puesta de la luna comenzaba a brillar en una línea sobre las aguas. La escena es importante de recordar, porque cada impresión cuenta. En la playa había varios paseantes y algunos bañistas tardíos, rezagados de la distinta colonia de cabañas que se eleva modestamente en la colina norte, o de la adyacente posada, cuyas imponentes torres proclamaban su lealtad a la riqueza y a la grandeza. Dentro del campo visual había otros grupo de espectadores, los haraganes en las terrazas cubiertas e iluminadas de la posada, quienes parecían disfrutar la música del suntuoso salón del baile. Esos espectadores, incluidos el capitán Horn y su grupo de científicos, se unieron al grupo de la playa antes de que el horror progresara demasiado. Lo mismo hicieron muchos de la posada. Ciertamente no hubo falta de testigos, sino que confundieron sus relatos por el miedo y la duda de lo que vieron. No hay registro exacto del momento en que todo empezó. No obstante, la mayoría dijo que la luna estaba a un pie por encima de los vapores bajos del horizonte. Mencionaron la luna, porque lo que vieron pareció sutilmente conectada con esta. Era una especie de cautelosa, deliberada y amenazante onda que se extendía desde el lejano horizonte a través de la resplandeciente línea de los reflejos de la luz de la luna, y que pareció disminuir antes de alcanzar la costa. Muchos no notaron esta onda hasta que la recordaron por los eventos posteriores, pero parece que fue muy sobresaliente, diferente en altura y movimiento a las olas normales a su alrededor. Algunos la describieron como astuta y calculadora, y como si se extinguiera astutamente por los lejanos arrecifes negros. De repente, desde la resplandeciente agua salada, fue arrojado un alarido de muerte, un grito de angustia y desesperación que estremeció a todos aquellos que lo escucharon. Los primeros en responder al alarido fueron los dos guardacostas a cargo, robustos hombres en traje de baños blancos con su insignia distintiva en letras rojas sobre los pechos. Acostumbrados como estaban al trabajo de rescate y a los gritos de los que se están ahogando, no pudieron encontrar nada familiar en las sobrenaturales ululaciones más con sus entrenados sentidos del deber. Ignoraron toda extrañeza y procedieron a realizar un protocolo para tales casos. Tomaron deprisa un salvavidas inflable que junto con su bobina de cuerda adherida siempre tenían a la mano. Uno de ellos corrió muy rápido a lo largo de la costa hasta la escena en donde se aglomeraba la multitud. Desde allí lanzó el objeto. Luego de girarlo varias veces para ganar impulso, arrojó el disco hueco muy lejos en dirección hacia de donde había venido el sonido. Después de que el salvavidas desapareciera entre las olas, la multitud aguardó con curiosidad para ver a aquel cuya angustia había sido tan grande, impacientes del rescate logrado por la inmensa cuerda. Pero pronto quedó claro que el rescate no sería asunto rápido ni sencillo. Por más que intentaron tirar de la soga, los dos musculosos guardacostas no pudieron mover aquel objeto que estaba al otro extremo. Por el contrario, notaron que aquello jalaba con igual o mayor fuerza en la dirección opuesta. En segundos fueron arrastrados hacia el agua por extraña fuerza que se había enganchado al salvavidas. Uno de ellos, al recuperarse, pidió ayuda a la multitud de la costa, a quienes les arrojó la bobina con el remanente de la soga, y en un instante los guardacostas fueron respaldados por los hombres más fornidos y de entre ellos el capitán Horn. Todos comenzaron a pujar junto con los salvavidas,
Más de una docena de fuertes manos estaban ahora remolcando desesperadamente la gruesa cuerda. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado. Mientras más fuerte jalaban, la extraña fuerza del lado opuesto oponía mayor resistencia. Ya que ninguno de los extremos descansaba, la cuerda se volvió rígida como el acero por la enorme tensión. Los esforzados participantes, al igual que los espectadores, estaban consumidos por la curiosidad acerca de la naturaleza de esta fuerza en el mar. La idea de un hombre ahogado había sido hace mucho desechada. Insinuaciones de ballenas, submarinos, monstruos y demonios eran libremente pronunciadas. La humanidad movió a los rescatistas en un principio. La sorpresa los mantuvo en su propósito y seguían tirando con la sombría determinación de descubrir el misterio. Fue opinión general el que una ballena debía haberse tragado el salvavidas. El capitán Horn, como líder innato, gritó a aquellos en la costa que sería necesario un bote para poder acercarse a arponear y traer a tierra al furtivo Leviatán. Varios hombres se dispersaron en busca de una embarcación adecuada, en tanto que otros fueron a suplantar al capitán en la cuerda tirante, ya que su lugar era lógicamente con cualquier equipo de marinos que se formara. Su idea de la situación era muy amplia y no se limitaba a las ballenas, desde que se habían enfrentado a un monstruo mucho más extraño. Se preguntaba cuál sería el comportamiento y las manifestaciones de un adulto de la misma especie a la que pertenecía el infante de 15 metros. Entonces, con aterradora violencia, se reveló el hecho crucial que cambió la escena entera de una maravilla a una de horror. Y el grupo de trabajadores y testigos se vieron aturdidos por el miedo. Cuando el capitán Horn intentó cambiar su lugar en la cuerda, encontró sus manos adheridas por una indescriptible fuerza y en un segundo comprendió que era incapaz de soltar la cuerda. Su problema fue adivinado al instante por los demás, y cada uno hizo la prueba en su propia situación. Todos estaban en las mismas condiciones. El hecho no podía negarse. Cada uno de los hombres estaba irresistiblemente sujeto a la cuerda de cáñamo por alguna misteriosa atadura que lenta, horrible e implacablemente los jalaba hacia el mar. Un indescriptible horror sobrevino, un horror en el que los espectadores quedaron petrificados en absoluta inmovilidad y caos mental. Su total desmoralización estaba reflejada en los conflictivos reportes que dieron y las vergonzosas excusas que ofrecieron por sus aparentemente insensibles inacciones. Yo fui uno de ellos, y lo sé. Incluso los que jalaban, después de una serie de frenéticos gritos y futiles quejidos, sucumbieron a la paralizante influencia y guardaron un silencio fatal ante los desconocidos poderes. Estaban bajo la pálida luz de la luna, pujando ciegamente contra una espectral condena e inclinándose monótonamente hacia atrás y hacia adelante a medida que el agua llegó primero a sus rodillas, luego a sus cinturas. La luna se ocultó parcialmente tras una nube, y en la penumbra las líneas de hombres que luchaban semejaban a algún siniestro y gigantesco ciempiés, retorciéndose en garras de una muerte sigilosa. La cuerda se endurecía más y más a medida que los tirones en ambas direcciones aumentaban. La costa era tragada por la tranquila marea de olas crecientes a paso lento, hasta que las arenas, pobladas de no hace mucho por niños risueños y amantes rumorosos, eran engullidas por la inexorable corriente. La manada de espectadores presas del pánico retrocedían ciegamente a medida que el agua se deslizaba por sus pies, mientras la aterradora línea de luchadores se balanceaba horriblemente, semisumergidos, y ahora a una distancia considerable de su audiencia. El silencio era total. La multitud, tras amontonarse en un sitio más allá del alcance de la marea, miraba con muda fascinación, sin ofrecer una palabra de aliento o consejo, mucho menos intentar alguna clase de asistencia. Había en el aire un miedo de pesadilla hacia un mal inminente, algo que el mundo nunca antes había conocido. Los minutos parecían extenderse a horas, y todavía la serpiente humana de torsos ondeantes se podía ver por encima de la creciente y veloz marea.
ondulaban de manera rítmica, lenta y horriblemente con el sello de la fatalidad sobre ella. Espesas nubes ocultaron a la luna en ascenso, y la línea de resplandores sobre el agua se desvaneció. La serpenteante línea de cabezas se retorcía muy tenue de vez en cuando. Se veía el rostro lívido de algunas víctimas resplandeciendo pálido en la oscuridad. Se juntaron las nubes cada vez más rápido hasta que de sus interiores dispararon afiladas lenguas de fuego. Los truenos brotaron, suaves al principio, pero pronto aumentaron hasta llegar a una ensordecedora y delirante intensidad. Entonces sobrevino un choque culminante, una sacudida cuyas reverberaciones parecieron sacudir la tierra y el mar de igual manera. Y tras de sí se desató un chubasco cuya violenta lluvia dominó sobre el mundo oscurecido, como si se hubieran abierto las compuertas de los cielos para derramar un vengativo torrente. Los espectadores actuaron instintivamente, no obstante la falta de conciencia y pensamiento coherente, y se retiraron hacia el montículo sobre el que se elevaba la terraza del hotel. Los rumores habían alcanzado a los huéspedes del interior, así que los refugiados se encontraban como en un estado de terror casi igual al suyo. Creo que algunas palabras atemorizadas fueron proferidas, pero no estoy seguro. Algunos, los que se hospedaban en la posada, se retiraron aterrorizados a sus habitaciones, mientras que otros permanecieron para observar el rápido hundimiento de la línea de cabezas agitadas que aún se veía sobre las crecientes olas bajo el irregular resplandor de los relámpagos. Recuerdo haber pensado en esas cabezas y los hinchados ojos que debían contener, ojos que tal vez reflejaban muy bien todo el miedo, el pánico y el delirio del maligno universo. Toda la pena, pecados y miserias, esperanzas marchitas y deseos insatisfechos, pavor, asco y angustia, de las eras desde que los tiempos comenzaron, ojos iluminados con todos los atroces dolores espirituales de los eternamente flameantes infiernos. Y cuando miré más allá de las cabezas, mi fantasía conjuró otro ojo, un ojo único, igualmente encendido, si bien con un propósito tan repugnante para mi cerebro que la visión pronto desapareció. Atrapados en las garras de una fuerza desconocida, la línea de condenados se sumergió. Sus silentes gritos y sus plegarias no proferidas solo las conocerán los demonios de las olas negras y el viento nocturno. Ahora, el torrente del enfurecido cielo era un desquiciado cataclismo de estruendos satánicos que hacían lucir al primer choque empequeñecido. En medio del cegador brillo del fuego descendiente, la voz del cielo resonó contra las blasfemias del infierno, y la agonía entremezclada de todos los perdidos reverberó en un apocalíptico y ciclopeo estruendo de desgarramiento planetario. Ese fue el fin de la tempestad, ya que cesó la lluvia de modo repentino y misterioso, y la luna una vez más alumbró con sus pálidos rayos sobre un mar extrañamente calmo. Ahí ya no había una línea de cabezas agitándose. Las aguas estaban calmas y desiertas, y solo eran afectadas por las tenues ondas de lo que parecía ser un remolino, a lo lejos sobre el reflejo de la luz de la luna, de donde provino el extraño grito en un principio. Y cuando miré hacia esa traicionera línea de brillos plateados, con febril imaginación y sentidos agobiados, se filtró en mis oídos, proveniente de una abismal profundidad, el débil y siniestro eco de una risa.